cuando salimos de Mauthausen hubo un cura francés que fue presbítero de la Catedral de Notre Dame de París, fue el que se hizo cargo de los niños españoles y nos llevó hasta la frontera, que él fue liberado también, tuvo preso en Mauthausen, el cura este, el padre Michel Riquet, y todos los domingos venía, le permitían acercarse a los niños que estábamos en la requisa, recogiendo cosas, y él venía a visitarnos. Tenía esa libertad, porque era cura, era partisano, pero como él cura, pues él tenía cierto privilegio, y siempre nos venía a ver, y se hizo cargo él de nosotros cuando nos liberaron. Le cogió allí, precisamente fue un domingo, y los domingos él iba a vernos, a ver el que quería confesar o algo así, yo no sé, no recuerdo bien, pero él siempre venía a atendernos a nosotros. Y gracias a él que nos encontró, cuando él llegó allí con los americanos, para liberarnos, nosotros estábamos encerrados. Los alemanes ya se habían ido, escaparon de allí y nos dejaron cerrados allí en la requisa, en aquella residencia al lado de Artemis. El castillo de Artemis. Sí, en una finca muy grande, pero estaba amurallada y era una finca de unos condes o duques, que era de gente muy rica. Tenían cuadras y todo para ganado, había vacas, había cerdos, que era lo que nos aprovechaba para darnos de comer a nosotros. Allí fue donde mejor estuvimos, pero ya como nos dejaron sin comer 20 días, los alemanes ya escaparon, cerraron las puertas, no podíamos salir a ningún lado, intentaron arrancar las puertas, no se podía, eran todas por fuera de hierro, y como estábamos dentro no había herramientas ni nada, yo no recuerdo ya más nada. De ahí, como tuvimos 20 días sin comer, creo que fueron 20 días aproximadamente, yo cuando me trajeron pesaba 35 kilos con 17 años, 35 kilos. 16 para 17 años. Me lo dijeron en Oviedo, que yo vine muy enfermo. Al pasar la frontera en Estrasburgo, el padre Michel Riquet, que iba con nosotros, dice, no, estos niños tienen que ir al hospital. Todos estos éramos 5 los que vivíamos, no vivían más. Murieron todos allí. Y a los 5 los trajeron para acá, o sea, en Francia. Pero a España solo llegué yo. El resto se quedó en Francia. Los restos murieron. El resto murió. Y no resistieron. Vale. A mí no sé, la fortaleza mía física o algo, como ya... ¿Cuántos días estuvo usted en Francia una vez salido de 5 días. 5 días. 5 días en París. En París. En Notre Dame, en el hospital Hotel Dieu. Hotel Dieu quiere decir Hospital de Dios. Ajá. Existe todavía hoy. Está justo en el Hotel Ville, en el Hotel de Vila, donde está el Ayuntamiento de París. Al lado está el hospital civil de París, que es el hospital de Hotel de Dios, que le llaman. Perfecto. Allí estuvimos los 5 días y ya cuando decidieron la Cruz Roja Internacional, Francia no se quería hacer cargo porque ya estaba para morir. Dije, no, para España. Y me trajeron para acá en ambulancia. Bueno, en ambulancia me llevaron, creo que hasta Burdeos. Y de Burdeos cogieron otra ambulancia de Burdeos hasta la frontera hasta Hendaya, Irún-Hendaya. Entré por ahí y ya una vez que esté en España me pusieron en el tren hasta Oviedo. Fui en un tren hasta Madrid con las chicas del auxilio social, se llamaban, de la Falange. Pero eran gente que me trataron mal, creo que me trataron mal porque yo era de los niños rojos. Y ellos, claro, y como venía muy enfermo, pero hubo algún médico que dijo, no, sea que está enfermo, hay que llevarlo, hay que cuidarlo y tal. Y me atendió. Y eso lo supe yo años después, que fue un médico que era republicano, pero no se declaraba. Pero gracias a él me salvé, porque me llevaron a Oviedo. Y una vez en Oviedo, como vieron cómo estaba de los pulmones, decía Pola de Gordón. Me llamaban Pola de Gordón porque los asturianos, los enfermos de pulmón, tuberculosos, nos llevan a Pola de Gordón a curarnos. Pola de Gordón
está en León. Sí, en León. Es donde tuvo el accidente en la mina de esos chicos el otro día. Vale. Ahí mismo. Pero yo estaba en La Pola, donde muro, que cuando yo estaba allí, la mina no llegaba hasta ahí. La mina estaba en Santa Lucía, 5 kilómetros más allá, que fue donde yo trabajé por primera vez en mi vida, en Santa Lucía. Y conocía, venía a verme mucho un capataz que era asturiano, capataz de jefe de la fábrica de Santa Lucía de Bordón. ¿Y sabes de quién era la Hubiera Vascolonesa, la fábrica y las minas? De Carlos Arias Navarro, era el primer accionista. Sí, era Carlos Arias Navarro, que fue jefe de la seguridad, y luego llegó a ser el mandamás de España, que fue el que dijo: Franco ha muerto. Yo lo reconocí. Franco ha muerto. Bueno, entonces cuando llegó al hospital en León, ¿qué recuerda usted del hospital? No, me llevaron allí a aquellos sanatorios. Eran 5 casas que pertenecían, antes de hacer el preventorio, o sea, la casa infantil Covadonga, que llamaban, que estaban haciendo, cuando yo me llevaron allí, estaban haciéndola, construyéndola. La inauguraron. Yo llegué allí en el 45, en julio del 45. Y cuando yo llegué allí, llegué en estado de coma, pero a los 3 años de estar allí, yo ya resucité, ya me di cuenta quién era, dónde estaba, me asusté mucho porque de estar lo que había pasado en Mauthausen y la guerra y todo aquello. ¿Y estuvo 3 años? Sin saber nada, sin saber estado nada. En la inopia. Pero fue... ¿Usted recuerda el día? Fue un marreno. Estaban haciendo una cantera al lado, había estaban barrero, y un bombazo de ¡pum! Ya las monjas se asustaron. Y yo pregunté: ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? Y ya la monja, vino un médico allí, que tal, dice: despacio, que fueron mucho tiempo en estado de coma, hay que preguntar despacio. Entonces cerraron las ventanas, porque era mucha claridad para mí. Era en pleno verano y era muy claro y todo blanco. Todo. Claro, yo me asusté y parecía que la luz me hizo daño. Claro, tanto tiempo sin... Pues me hizo daño. Desde aquella fecha usé lentes, porque me fatigó me fatigó las lentillas esas. O sea, ¿cómo se llama esto? Sí, la gafa. Sí, ya desde aquella vez me recomendaron las gafas y ya tuve siempre gafas. Entonces ya cuando vieron las monjas que yo hablaba y pregunté dónde estoy, claro, yo hablaba francés. Ya me acostumbraba a hablar francés en aquellos lugares. Pues, tú eres español, tú eres de Asturias. Sí, soy de Oviedo. Pero está muy lejos, decía yo. No, está aquí cerca. Ha venido gente que te conoce. Ah, sí, Dimas Cordero, el hermano de Char, vinieron a verme porque estuvieron conmigo por allá. ¿Y subieron de usted? Sí, cuando me llevaron, fueron los primeros que llegaron a visitarme. Porque Dimas ya estaba en España antes de... Sí, ya había venido 2 meses antes que yo. Pero él tuvo suerte porque ellos los tuvieron en Bélgica. Ah, vale, pero cuando terminó la Segunda Guerra, ellos no conocieron los campos conocieron los campos de concentración de Francia conmigo. Sí. Pero después fueron recogidos en Bélgica. Vale. Estudiaron bien, salieron los 2. Tuvieron mucha suerte. Entonces ellos fueron los primeros que me visitaron. Y ya cuando los vi, ya empecé a recordar, ellos, ¿dónde estuviste? ¿Qué te marcó ahí? Lo conté todo, luego que había mucha documentación mía. Sí, usted incluso me enseñó en su momento la documentación. Sí, pero tenía muchos documentos que yo lo llevaba colgado siempre aquí, porque como estaba en estado de coma, pues siempre me tenían los documentos colgados. Para eso Francia siempre fue precavida, no como aquí, que si no saben quién es uno, gana. Allí sí, allí le ponían, como ese que tengo ahí colgado. Sí. Colgado siempre sí, y ya sabían quién yo era, aunque yo estaba en estado de coma, ya sabían quién yo era. Pero el caso es que cuando vino a verme Dimas Cordero, cuando ya los llamaron,
a Oviedo diciendo: el chico, vuestro amigo, ya resucitó, ya habla, ya está preguntando por mucha gente y por vosotros. Claro, porque yo me acordaba de ellos. ¿A quién conoces de aquí de España? Digo, a Dimas Cordero y a Manuel Cordero. ¿Quiénes son? Son de Oviedo. Están en Oviedo, todavía no sabía. ¿Eran de Oviedo o eran de Gijón? No, de Oviedo. No, ellos de Ablaña. Disculpe, si tienen razón, de Ablaña. De Ablaña. A lo de Mieres, donde nació la familia. El padre de ellos era sefardí, era descendiente. ¿No ves que todos los que se apellidan, Marín, Cordero, Madera, Hierro, todos esos apellidos de naturaleza, de oficio, todos son descendientes judíos? Me lo dijo él. Yo lo sabía, sí. Y un buen día llega allí la Guardia Civil y dice: este tiene que ir al servicio militar, te ha reclamado. Yo no sabía qué era, no entendía nada. Digo, ¿por qué me viene a buscar? Pero, yo ya hablaba ya. Pero eso fue, exactamente, yo estaba recuperado. Sí, ya me iban a dar el alta. Ajá. Entonces ellos esperaron a que me dieran el alta, para llevarme al juzgado militar. ¿Al juzgado militar? ¿Por qué? Sí, a Madrid. ¿Pero por qué? Porque estaba reclamado que no me presenté a la claro. de recluta. Usted constaba, pero es curioso porque constaba como nacido en Asturias. Sí. Y obviamente y estaba censado. La caja recluta reclamó. Pero de Oviedo. Pero España sabía que usted estaba fuera. Estaba desaparecido para ellos. Pero ya cuando se enteraron por los periódicos, hay un comandante que recordaba a mi madre y todo. Ajá. Vino a verme y luego fue el primero que dijo: no, este está vivo, tiene que ir al servicio militar. Hacer el servicio militar. Entonces me llevaron a Madrid, escoltado, pero no esposado, no. Fui Claro, en el tren con 2 guardias civiles, unos los cambiaron en Valladolid, de Valladolid a Madrid otra pareja. Y cuando llegué a Madrid me llevaron al cuartel, al Ministerio del Ejército, donde me correspondía hacer la mili. En la Plaza de las Cibeles, en la calle Barquillo, donde está ahora la 11, enfrente está el Ministerio del Ejército, que llamaban Ministerio del Ejército. Sí, vamos, por cupo obligatorio. Me tocó allí, paso un tribunal médico militar, me llevan al hospital de Gómezulla, y me dieron inútil total. No podía hacer la mili. Pero me dejaron allí y estuve 3 años. 3 años. 3 años en el hospital militar. No, en el Ministerio del Ejército. El Ministerio del Ejército. Y estuve muy bien. Cuénteme cómo le fue allí. Porque había un comandante que era el padre de Pilar Miro, la periodista. Ajá. Sí, era muy amigo mío. Veraneó en Luanco, en Asturias, gracias a mí. En el año 48, el primer verano, le digo: mire, yo tengo una familia que tiene una casa vacía en Luanco. Y me llevó de vacaciones. El primer mes de permiso me lo dio él. Me fui con él en el coche y le presenté a alquilar la casa y la alquiló. Y ahí todos los veranos iba, no sé si la compró o se la dejaron para él. El caso es que me unió una amistad y yo llevaba a la hija, que es Pilar Miró, tenía 7 años, 8, la llevaba yo al colegio allí. ¿Al colegio? Sí, iba yo, era como machaca. Sí. Y yo vivía arriba, no estaba en el cuartel. Yo tenía una habitación donde él vivía en la plaza Santa Bárbara, no, al lado de... ¿cómo se llama aquella? Bueno, una plaza en Madrid que queda muy cerca del ministerio, que era para los militares. Donde hoy es precisamente allí yo fui, cuando vine en la democracia, pasé por Madrid, fui a ver la casa, a ver si estaba Pilar Miró y todo. Ya no estaba. Allí estaba Camacho, Marcelino Camacho, con la sede del Partido Comunista. Todos estaban allí instalados, porque aquello era de los militares. Entonces, cuando llegó la democracia, ya pasó para ellos. Porque anteriormente de la guerra me dijeron que eso pertenecía a la CNT. Claro, la CNT tenía muchos edificios. Ajá. Entonces, cuando vino la democracia, cuando yo llegué allí a visitar,
estaba Marcelino Camacho y hablé con él. Bueno, ahí en el cuartel cuando juramos bandera en marzo del 48, juré bandera con todos allí y juré bandera con Luis Miguel Domínguez, el torero, aquel famoso torero, allí en el batallón del ministerio, hacían la mili los hijos de papá. Yo era como un hijo de papá igual, pero el más pobre de todos. Y resulta que enfrente, en la calle Barquillo, esquina de la calle Prim, estaba en el primer piso, encima de la cafetería, el Club Atlético de Aviación, el Club Atlético Madrid. Y entonces yo conocí, como yo hablaba francés, inglés y alemán, pues serví de intérprete para Ben Baré, jugador marroquí del Atlético de Madrid, y a Domingo, Marcel Domingo, que era el portero. Entonces yo lo pasaba siempre del cuartel por las tardes, estaba siempre allí, y me daban entradas, y yo las vendía para ganar mi vida. A lo mejor Carlson me daba 2 entradas, Ben Baré otras 2, Domingo otras 2, Marcel Domingo otras, y las vendía y ganaba. Estaba la mili, hacía la mili y ganaba dinero. Hombre, eran pesetitas que me venían bien. Y un día llegué el señor Pepe, el jefe de la cocina, que era civil. Entonces se llamaba José García, como yo. Entonces me unió una amistad muy grande con él. Y le dije, oiga, ¿para qué no compramos este número de lotería que va a tocar? Y me dio el dinero, compré la serie entera. Y compré ¿Pero usted pensó de verdad que iba a tocar? ¿O sí. ¿Le dio esa sensación? Sí, me dio. Y le dije, usted quería comprar lotería, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y ese señor sabía que ese número es el que le habían grabado a los alemanes? Sí, sabían. No, por eso me querían mucho los militares. Había militares que me querían mucho por esto. Ajá. Y uno se lo enseñaba a otro. Mira. Y un niño español, no judío. No, yo no soy judío. Soy católico, soy español, soy asturiano. De aquellos niños, sí. Y los militares me apreciaban. Todo el mando. Bueno, yo me llevaba muy bien con todos ellos. ¿Tuvo suerte? Sí, me llevaba muy bien con todos ellos. Hombre, yo no tenía culpa, era un chiquillo. Hombre, no, por supuesto, pero... Yo no fui a la guerra, me llevaron a ellos. Ya. Pero no, lo pasé bien. Tuvo momentos muy buenos en la mili. Conocí gente muy buena. Cuénteme lo que me estaban hablando del número de lotería. Y entonces le dije al señor Pepe, ¿usted no quería que... Ayer me dijo que tenía que comprar lotería. Y sí, tengo el dinero ahí. Digo, mire, vamos a jugar este número, que lo venden ahí en la calle Hortaleza, este mismo número. Sí, vamos a jugar, que va a tocar. Sí, bueno, me dio el dinero y compré la serie entera. Y él la repartió para todo el ministerio, para todo el batallón, tocó a todo el mundo. A mí me tocaron 2.500 pesetas, una participación de 5 pesetas. 2.500 pesetas, ¿en qué año fue ese? Pero era el tercer premio de lotería, salió en Navidad. ¿Pero en qué año? En el 1951. ¿En 1951? No, 50. 50, que yo me licencié. 1950. Con ese dinero, yo me licencié. 2.500 pesetas. No, pero el caso que le tocó a don Fidel Dávila Rondo, que era el ministro del Ejército, pequeñito él, y le dije, yo le veía mucho por las tardes, don Fidel, mi general, le tocó la lotería, ya sé. Y lo llevaba en el bolso y me la regaló, 2.500. Y el hijo, don Fidel Dávila Jalón, era teniente allí, me dio también para mí. Era gente muy rica, me la regaló, como sabían que yo era muy pobre, no tenía familia y tal. Oye, yo me licencié, al mes siguiente me mandan para casa. Y ya, después de haber pasado aquellos 3 años allí, yo no iba al cuartel para nada, yo estaba haciendo recados para el comandante Miró, don Moisés Miró Izquierdo, que ya te digo, el padre de Pilar Miró. Y ya cuando me licencio me dieron el billete gratis para ir para Oviedo, me fui para Oviedo, tenía 7.500 pesetas en la caja de ahorros y lo pasé en Oviedo a mi nombre, me lo cambié de la caja de ahorros de Madrid, me la cambié a la caja de ahorros de Oviedo.
Y cuando llegué allí a Oviedo, tenía bastantes perras. Eso era mucho dinero para Oviedo, con 7.000, pero nadie sabía. Salió en el periódico que yo había llevado el tercer premio a Madrid, pero no me conocía nadie, ¿no? Yo no quería que nadie supiera que yo tenía dinero, porque siempre estuve mosqueado con eso. Entonces en Oviedo, como yo no tenía gente así conocida, sino que la tenía en Santa Lucía de Gordón, por Agordón, pues cogí el tren y me fui a por Agordón y hablé con don Manuel Llaneza, el capataz jefe de la fábrica de Hullera Vasco Loresa. Y yo, mira, yo quería trabajar. Dice, hombre, tengo una plaza para ti. Vas de fogonero ahí a la máquina de Biancha. Bueno, encantado, como maquinista, de ayudante de fogonero, de Biancha, que era el que sacaba los trenes de vía estrecha del carbón para ponerlos en el tren para la Renfe. Sacábamos a lo mejor 30, 40 vagones diarios de carbón. Había que corregir el vacío, muchas maniobras, porque las vías eran cortas. No había, hasta que hicieron una larga para poner el vacío, y entonces íbamos pasando así continuamente, pim, pam, hasta que hubo una plaza libre ya sabía yo manejar la máquina, de maquinista de la chocolaterita. La chocolatera era una máquina pequeña de vía estrecha que estaba en el monte. ¿Y le llamaban la chocolatera? Sí, la chocolatera, son chocolateras. Nosotros le decíamos la chocolatera, pero la de abajo ya era Biancha, era grande. Ahora la pequeñita que estaba en el monte era de vía estrecha, era la chocolatera, la chocolaterina en asturiano. Y ahí estuve 1 año y medio. Luego me sale un trabajo cuando conocí a don Félix Aranguren, que era el primer ingeniero jefe de la fábrica, empresa siderúrgica, Empresa Nacional Siderúrgica de Avilés, o sea, la Insidesa, que la creó Franco, dio trabajo allí, hasta 30.000 empleados, 30.000, llegó a tener 30.000 empleados. Yo fui el número 15, el número 15 de los primeros que entró en la Insidesa, no las empresas constructoras que eran Dragados Construcciones, estaba Guarte y compañía, había muchas compañías haciendo la fábrica, pero yo estaba en la Insidesa. Estamos hablando ya del año 51-52, ¿no? Estamos hablando del año 52, sí. Sí, fue cuando empezó lo de la Insidesa. Sí. Entonces don Félix Aranguren era el jefe de Insidesa. Y un día, como él vivía en Lugones, y en Lugones vivía José Manuel García, el tío mío, que era pagador de la fábrica Metales de Lugones, fui a verlo un día y yo ya le conocía a don Félix Aranguren, de que vivía al lado de él, y era muy amigo de mi tío. Mi tío era el jefe de la fábrica de metales de Lugones, que era del Tartier, los Tartier, que era muy rico, que fue el presidente de Oviedo, eran de familia francesa. Resulta que al hablar un día allí en el pueblo, en Lugones, donde vivía al lado de la casa, oiga, don Félix, no me da trabajo a mí, que quiero yo, donde estoy no me gusta, porque ya voy a ver, quiero venir para aquí, para Oviedo, para Asturias, estoy ahí en León, y hace mucho frío, muchas nevadas, así, bueno, vete mañana a verme a la oficina, a Vilés. Fui a verlo y dije, hombre, ya tengo trabajo para ti, perillera. ¿De qué? Dice, ¿tú te gusta conducir? Digo, sí, claro, ¿cómo no me va a gustar conducir? A ver, maneja este coche, yo ya sabía conducir. Manejé un coche de ellos, de la Insidesa, que tenía 5, y lo manejé. Dice, te vas a quedar de chofer para mí, para andar por aquí, por Avilés, hasta que saques el carnet de conducir. Fue muy fácil el carnet de conducir allí, no había casi nadie que tenía, no había coches en aquellos tiempos. Y me dieron el carnet en la motorizada, los motoristas eran que lo daban en aquellos tiempos. Y yo conocía al capitán jefe de la Guardia de Asalto, de los grises, que era el jefe de tráfico, que eran los grises, antiguamente no era la Guardia Civil. Ah, yo pensé que era la Guardia Civil. No, los primeros motoristas que había eran de los grises, eran especial. Llevaban uniforme gris con botas de polaina como los alemanes. Y yo digo, ya estoy otra vez con los uniformes que los odiaba.
Pero conocí a aquel hombre y me dijo, bueno, ya vente a recoger el carnet, ya así. Sí, no, tú ya sabes manejar, sí, aquí no hace falta más. En aquellos tiempos era facilísimo. Y me dieron el carnet y ya fui de chofer para don Félix Aranguren, en el Sidesa.